Bien, para que, por lo que no están ahora, para que tengan la información también. El tema de las pruebas es que nos falta la segunda prueba y la prueba recuperativa. Como ya les dije, bueno, fuera de la grabación, cualquier persona puede dar la recuperativa y la recuperativa reemplaza una, o sea, la peor de las tres notas em, entre prueba 1, prueba 2 y promedio de tareas. ¿Ya? Ahora, el tema es que, bueno, cuando empezó el semestre, nos habían dicho, ya por último, ustedes hacen tareas y después solamente toman el promedio de las tareas, y eso se modificó ahora hace como un mes más o menos, de parte de rectoría, en el sentido de que tenemos que tomar algo que se llame como prueba, ¿ya? Porque originalmente mi idea era también hacer por último muchas tareas y de ahí eliminar algunas y después sacar el promedio de eso nomás. Pero ahora se tienen que llamar pruebas y, o sea, como unas notas un poco más fijas, ¿ya? Ahora, el tema es que yo quería proponer para ustedes, para la prueba 2, ya ahora, para tener una fecha próxima, el 11 de septiembre. Bueno, estamos a 2, entonces tenemos, a ver, el 11 es el viernes, a ver, 2, 4, no, sí, ya es el viernes de la otra semana, ¿ya? Así que lo que entraría a esa prueba son esencialmente las cosas que vamos a ver desde hoy día y bueno, quizás debemos incluir la clase del próximo miércoles todavía, también a la materia, pero ahí vamos a ver cómo vamos, ¿ya? Pero después no, o sea, lo del viernes no de ninguna manera entra a la prueba, ¿ya? Y voy a intentar de evitar de incluir la materia del próximo miércoles también, ¿ok? Para que tengan al menos una semana para estudiar esas cosas, ¿ya? Y después la recuperativa la haría, bueno, digamos, fecha inicial el 14 de septiembre. Sí, yo quería empezarla el 11, que es el viernes, la prueba 2. Y esencialmente con la materia ahora de esta semana. Y la recuperativa la quería proponer para el 14 de septiembre. El tema es que ese cae otro día de semana. Ahora, la otra cosa es que, ojo, cuando yo digo el 11 de septiembre, ya significa, empieza el viernes, pero ustedes saben, termina el domingo, ¿ya? O sea, igual tienen tiempo. Les estoy dando bastante tiempo aquí porque no tenemos acceso a plataformas o algo así, porque se supone que una prueba debería durar 3 horas solamente, ¿ya? Pero por si alguien tiene problemas de conexión y eso, aunque saben que en sí sería mejor dejarlo hasta el sábado en la noche, ¿ya? O sea, hasta el 12 en la noche. Entonces tienen el día viernes, que voy a mandarles el correo durante la mañana, o sea, más bien tipo poco antes de las 12,
¿ya? Tienen entonces el viernes en la tarde y el día sábado completo, ¿ya? Digamos, para que se parezca al menos un poco a lo de las 3 horas que deben durar las pruebas, ¿ya? Eso, porque con lo de las tareas, antes siempre teníamos plazo de una semana, ¿ya? Pero ahora las pruebas tienen que ser en un plazo más corto, razonable, para que puedan ser válidas. Eso, entonces la prueba recuperativa quedaría para el día 14, que creo que es martes, y con entrega lo más tardar el día 15 en la noche, ¿ya? Eso, pero ustedes saben, si ustedes tienen alguna duda respecto al enunciado, es lunes, ya bueno, entonces para el día martes en la noche, entonces es la entrega, ¿ya? Y sí, lo que pasa es que tenemos que cerrar el semestre por ahí, por el 26. Entonces ahí tengo que tener todo corregido, todo listo. Y para tener un poco de tiempo, entonces prefiero hacer esas pruebas antes. Ahora, lo que sí es que em, bueno, también porque por el derecho de apelar de ustedes y eso. Y la cosa es que en sí después vamos a hacer como un sobrevuelo, pero va a tener que ser súper improvisado sobre un poco el resto de la materia, porque el tema es que no vamos a alcanzar a ver todo y como matemáticas 3 para ustedes es la última matemática que ustedes van a ver. Entonces, para que por lo menos tengan una idea intuitiva de lo que quedó para el final, ¿ya? Porque eso después igual lo pueden necesitar en algún momento, digamos, por algo se está modificando el programa del curso, ¿ya? La, digamos, cada prueba en ese sentido vale 1/3, pero la recuperativa reemplaza una nota, ¿ya? Porque tenemos 2 pruebas más el promedio de las tareas. ¿Ok? Eso. Entonces, igual para la segunda prueba va a quedar súper poca materia, así que en ese sentido no se preocupen. Y después voy a hacer más bien sobrevuelo, porque eso después, como va a ser solamente sobrevuelo, para que ustedes lo puedan por último estudiar particularmente, entonces eso va a ser muy difícil de evaluar, ¿ya? O sea, eso después ya no se puede como evaluar de una manera decente, ¿ya? Así que eso quería comentarles y entonces les voy a compartir pantalla acá porque vamos a empezar el siguiente tema. Aquí me van a decir por qué me pone eso acá. Ya, a ver, bajamos acá. Ahora sí, eso, ya. El repaso de la integral definida. No sé, ¿ustedes han visto eso en algún momento, las sumas de Riemann y esas cosas? Con las aproximaciones, así con el límite, ¿no? Voy. Bueno, aquí a grandes rasgos entonces, la idea que hay detrás aquí es que
queremos calcular el área que está aquí debajo, ya, el área que está debajo de la curva hasta el eje X, ¿ya? Entonces lo que se hace es, se aproxima este área aquí construyendo esos rectángulos, ¿ya? Existen muchas formas de construir esos rectángulos, eh, son todas equivalentes, ¿ya? Pero el área de un rectángulo es mucho más fácil de calcular, ¿ya? Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es, después sumamos el área de esos rectángulos y después tomamos el límite en el sentido de que lo que estamos haciendo es el ancho de estos rectángulos, o sea, que correspondería aquí, este ancho, lo vamos a ir achicando. Y, por decirlo así, el final es cuando tenemos aquí puras, entre comillas, líneas, ¿ya? Son rectángulos infinitesimales, por decirlo así. Ahora, aquí la idea ahora es, queremos integrar algo, una función, en dos variables, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la, la función en dos variables, la f, ahí. Entonces, esta es nuestra función ahora en dos variables. Y creo que eso sí alcanzamos a verlo, de que si tenemos aquí un dominio, en este caso ese dominio es R acá, un rectángulo tomaron acá para que sea más simple por ahora. Entonces, graficamos aquí la superficie encima de esta función en dos variables. Y eso son entonces todos los puntos donde la altura z es el valor correspondiente al valor de la función en el punto respectivo de x e y. ¿Ya? Y tenemos aquí digamos, obtenemos la superficie para graficarlo. ¿Ya? Ahora, lo que queremos calcular aquí ahora es el análogo a lo que tenemos acá, en sentido de que aquí queríamos calcular el área que está comprendido entre la curva y el eje X. En este caso, eso corresponde a, ahora va a ser un volumen, ¿ya? Comprendido entre la superficie y el dominio en el plano XY, ¿ya? O sea, lo que queremos calcular ahora es lo que está por aquí, todo este volumen. Por acá, por acá. ¿Ya? O sea, bueno, voy a dejar esto aquí un poco en blanco, ahí, para que se vea que es una esquina. ¿Ya? Entonces, este volumen queremos calcular. Y ese volumen ahora lo calculamos mediante una integral también. Aquí de nuevo hacemos la misma idea, que es subdividir. En este caso aquí tenemos que, no subdividimos el dominio en intervalos solamente, sino que en pequeños rectángulos, ¿ya? Porque ahora el volumen, o sea, el dominio es una región en el plano, entonces para subdividirlo, entonces lo dividimos en rectángulos y después multiplicamos esta base, el área del, el área del rectangulito por la altura. Entonces, de esta manera tenemos este como, bueno, no es cubito, pero ya, esa cajita, ese volumen, ¿ya? Y aquí está, digamos, ilustrado de manera bastante buena esa idea, ¿ya? Y aquí también, de nuevo, ahora tomamos el límite y lo que obtenemos acá, entonces, es lo que es la integral doble. Acá.
Ya. Ahora, aquí hay que explicar un poco las notaciones. Integral doble, se colocan aquí los dos símbolos para la integración porque ahora tengo dos variables, ¿ya? Aquí R es la región, el dominio, ¿ya? Los X e Y están justo en esa región R y el dA significa respecto al área, ¿ya? O sea, si integramos respecto al área, porque dijimos aquí estamos subdividiendo el dominio, que es esta región R, en rectangulitos y cada rectangulito tiene cierto área, ¿ya? Eso, pero es solamente estamos generalizando la idea original. Aquí hay muchos detalles que no son tan relevantes, pero entonces lo que yo ya les señalé, aquí entonces lo que obtenemos es el volumen acá, ¿ya? O sea, si integramos una función en dos variables, en este caso aquí para no enredar la notación con los gráficos, pusieron la restricción de que la función sea no negativa. Entonces está encima de un cierto rectángulo que es el dominio de la función f y, y por debajo de la superficie que obtenemos cuando queremos hacer el gráfico. Y este volumen lo calculamos con esa integral doble. Ahora, el tema es que aquí no quiero seguir mucho más con las sumas, ni del punto medio tampoco, no es necesario. La idea ahora es cómo calculamos eso, ¿cierto? Entonces, aquí, el tema es que podemos mirar el problema como, entre comillas, por partes. Aquí la manera más directa sería quizás esta o esta. A ver, A, B, C, D. A ver, bueno, sí. Esto de aquí se refiere a lo mismo, pero voy a colocar acá esta parte. ¿Por qué? Aquí la ventaja es que, bueno, eso sí, y aquí ahora es súper importante la parte de que ustedes coloquen realmente respecto a cuál variable están integrando. ¿Ya? O sea, ese de algo tiene que estar ahora, porque si no, ustedes se enredan y después no, o sea, no solamente ustedes, sino que la persona que tiene que leer lo que ustedes escribieron también se enreda porque no sabe cuál integración están haciendo, ¿ya? Entonces, aquí la idea es la siguiente. Voy a escribirlo aquí al lado. Bueno, aquí está puesto con palabras. La idea es que mi dominio R, voy a colocarlo así, ¿ya? Es entonces, ay, bueno, me resultó un poco chueco. Ay, es que no tengo eso muy liso acá. Ahora sí. Ya, arreglamos aquí el eje. Por acá. Y ahora sí. Esto aquí un poco más derechito también, ya. Entonces, esto es nuestro plano XY, donde está el dominio, ¿ya? Entonces tengo aquí para X, está en el intervalo AB, e Y está en el intervalo CD, ¿ya? Entonces, como dijimos aquí, las subdivisiones las hacemos con
rectangulitos, ¿ya? Y esos rectangulitos los podemos, o sea, podemos calcular el área del rectangulito simplemente por usando el hecho de que usamos el ancho por el largo, por decirlo así, ¿ya? Entonces, significa de que aquí podríamos ir, por ejemplo, lo que yo remarqué acá en amarillo, eso correspondería a que el conteo que estamos haciendo en la sumatoria lo hacemos primero aquí respecto a esta parte, ¿ya? Respecto, perdón, a ver, no, aquí está puesto justo al revés. Bueno, aquí tenemos dos partes, como ustedes pueden ver. Una es respecto a X y la otra es respecto a Y, ¿ya? Entonces, aquí se entiende de que la notación, cuando no están los paréntesis acá, en la integral, cuando lo ponemos así, ¿ya? Se entiende de esta forma, con los paréntesis, en el sentido de que la primera integral que hago es esta aquí de adentro, y ahora, ¿cómo hago eso? Respecto a y, quiere decir de que tomo la función f, la integro, bueno, pensando que y es la variable y x es una constante acá. Para esta integración, la interior, ¿ya? El resultado de esta integración aquí va a ser alguna primitiva. Voy a escribirlo acá. Bueno, sí, tengo el azul acá. A ver si me cabe. Esto de acá va a ser una primitiva f mayúscula, ¿ya? Pero va a seguir siendo una función en x. Aunque yo ya haya evaluado en los límites c y d. ¿Ok? Entonces, esta primitiva aquí, que es una función en x, luego la integro respecto a x y de ahí me va a salir el número. Aquí el resultado, entonces, ya por decirlo de manera como, ya entre comillas, número. Ahora, si aquí al final, en su resultado final, les aparecen las variables x o y todavía, entonces hay algo sospechoso aquí, ¿ya? O sea, el resultado aquí de la integral doble es un número porque es el volumen, es una medida, ¿ya? Eso, bueno, y en esas circunstancias, como lo hemos visto hasta ahora, con la función no negativa, entonces ese volumen debería ser también un número no negativo. Ahora, y aquí está el caso opuesto, ¿ya? En el sentido de que esa misma integral, por lo general, eso se llama teorema de Fubini, ¿ya? Podemos calcular la integral con el orden invertido también, en el sentido de que aquí ahora calculamos primero la integral respecto a x, o sea, aquí me queda una primitiva, también la voy a ocupar la f mayúscula ya, pero en y, una función en y. Y después, al final, calculo entonces la integral aquí respecto a y, de y, y aquí de nuevo voy a obtener un número. Ya lo pongo entre comillas, pero es solamente como para tener los conceptos claros acá. Entonces, aquí hay unos ejemplos que deberíamos ver, creo, para poder entender un poco lo que yo quería explicar acá con la teoría.
Entonces miremos acá primero la primera integral solamente. Acá, la integral entre 0 y 3 y 1 y 2 del x cuadrado y de x. Ya. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es nuestra región acá? Aquí tenemos que la región, entonces, es respecto a x, ¿ya? Porque acuérdense con los paréntesis, ¿ya? Respecto a x, a ver, lo voy a poner así. Tenemos este intervalo de acá, de 0 a 3, o sea, es el intervalo 0, 3, cruz, el intervalo, aquí y varía entre 1 y 2, ¿ya? Eso es lo que significa esta notación, acá, ¿ya? El 1, 2. Entonces, esta es nuestra región sobre la cual queremos calcular ahora este volumen. Bien, entonces, aquí ahora está justo lo que yo estaba diciendo en el sentido de que para poder hacer la primera integración de la parte que está por dentro, por decirlo así, o sea, aquí lo voy a escribir, entonces, la parte A ya es igual a la integral entre 0 y 3, ahí, de la integral de 1, ¿saben qué? Puedo aprovechar de escribirlo en otro color. Ah, tengo que borrar acá primero eso. Cámbiate. Ahí. La integral entre 1 y 2 de, pero la función sigue siendo la misma. De i, ping, ya, esto, y ahora de x, ¿ya? Entonces, lo que hacen acá primero es integran respecto a i, aquí esta parte, o sea, esta es la parte azul, ¿ya? Siempre se empieza desde adentro. Y si lo miramos acá, en la notación, o sea, integramos de izquierda a derecha, por decirlo así, ¿ya? Entonces, calculamos primero lo que está en azul acá, lo de adentro. Aquí tenemos la primitiva. Y la primitiva, para la primitiva, aquí, en este caso, x simplemente es una constante. O sea, este x va a seguir multiplicando nomás, ¿ya? No cambia, es un múltiplo. Es como este 2 que aparece acá, el un medio, ¿ya? Pero la idea es que ahora para esa integración, este x cuadrado simplemente lo considero como si fuera un número, ¿ya? Entonces, aquí evaluamos ahora y, a propósito, esto es una cosa que también es bien útil a estas alturas. Ahora, yo sé que no tienen la costumbre. Cuando colocan este paréntesis acá, este paréntesis rectangular, para evaluar, entonces aquí, ahora para estos cálculos, sería muy bueno y muy útil para ustedes acostumbrarse a colocar aquí para y igual a 1 e y igual a 2. Esta parte sería muy importante en el sentido de especificar cuál es la variable respecto a la cual están evaluando. De hecho, aquí abajo no lo pusieron. Deberían haberlo puesto también. No. Acá, eso debería ser un x igual a 3 y aquí un x igual a 0. ¿Ya?
eso es porque como ahora ya estamos trabajando con dos variables, de ahí uno se puede de repente enredar, confundir con cuál es cuál y después evalúa justo en los valores opuestos, ¿ya? Y va a ser peor cuando tengamos tres variables, ¿ya? Así que por eso les pido, por favor, a partir de ahora, acostúmbrense realmente de escribir siempre esta parte de la variable igual a algo, la variable igual a algo, ¿ya? Indicando la respectiva variable. Bueno, aquí entonces estamos todavía con el cálculo de la parte interior, de la parte azul acá. Hicimos el cálculo acá y obtuvimos entonces una función en X, ¿ya? Y esta ahora es la que tenemos que integrar. Acá está esa parte. Ahora, cuando escribimos la integral completa, ¿ya? Aquí tenemos la integral doble en esta parte. Entonces, aquí pusieron los paréntesis para indicar, para específicamente el orden. Entonces, aquí esta parte es esto, digamos, es lo que calculamos arriba y lo reemplazamos acá, ahora. ¿Ya? Eso se puede hacer en la misma línea también. No tiene que ser con un cálculo aparte como lo hicieron acá. Seguramente más adelante los otros ejemplos no lo van a hacer más aparte, sino que lo van a incluir solamente dentro de un paréntesis. ¿Ya? Entonces, y esta integral ahora la calculamos respecto a X, la evaluamos y obtenemos lo que queríamos, que es el número. Eso. Entonces, aquí pusieron la misma, en el ejercicio B, la parte B, es la misma integral aquí, pero con el orden aquí invertido, si se fijan. Acá, aquí teníamos de y de x y aquí tenemos de x de y. ¿Ya? Entonces, de esta manera cambian aquí también los límites de integración. ¿Sí? Porque la región sobre la que estamos trabajando aquí en ambos casos es la misma y es esa. Esa no ha cambiado. Lo único es que en un caso lo miramos primero respecto a la variable y en el otro caso respecto a la variable x primero. ¿Ya? Así que aquí solamente cambia el orden de integración. Ahora, en general, ese orden es intercambiable. O sea, vamos a obtener el mismo resultado. De hecho, aquí ustedes lo pueden corroborar. Le marquemos con esto. Aquí tenemos 27 medios. Y acá también tenemos 27 medios. ¿Ya? O sea, obtenemos el mismo resultado. Y esto es lo que se llama el teorema de Fubini. Bueno, ya lo dije antes. De que si la función es continua, entonces la integral doble, aquí podemos intercambiar el orden. Esto tiene un asunto práctico. Digamos, siempre vamos a obtener aquí el mismo valor, ¿ya? Bueno, estoy con el morado. Ya, bueno, lo marcamos en morado. Ya, acuérdense esa notación aquí del f de x de a. Eso es cuando dejamos aquí abajo de los símbolos de integración la letra R por la región. Y esa región tiene un área, ¿ya? Entonces,
como estamos integrando respecto a un área, se utiliza aquí el de A y con A mayúscula por área, y aquí aparece R, que es la región descrita con estos intervalos acá, y eso lo podemos integrar entonces en el orden que queramos, ¿ya? Esto en general va a funcionar aquí. Bueno, aquí sí F es acotada y, bueno, ya aquí ya vienen, incluso están incluyendo algunas como excepciones posibles. Podríamos tener como, entre comillas, cortes en las superficies, pero cortes finitos, en el sentido de que, bueno, como con los terremotos, cuando se desplazan las placas, se rompe una placa y se desplazan y queda un corte en la superficie, pero ese corte va a ser finito, gracias a Dios. O sea, oh, imagínense un terremoto donde termine el... Bueno, ya, mejor no pensarlo. Entonces, aquí, bueno, hay más ejemplos. A ver, ¿cuál sería interesante? No, este es medio fome. Bueno, este también es como, son iterativos, aunque aquí viene con buenas ilustraciones. De ahí ustedes pueden echarle una mirada. Ya, miremos esto de acá. El ejemplo 7. Porque este no es simplemente de calcule un volumen, sino que aquí el enunciado es un poco diferente, para que veamos eso también, para que lo analicemos. Entonces, aquí queremos calcular el volumen de un sólido acotado por un paraboloide elíptico dado por esta ecuación. Ahora, lo que sí, no sé si este gráfico, bueno, puede ser que en este caso corresponda. En general, acuérdense, yo les mencioné, yo les mostré una lista de superficies cuadráticas, ¿ya? Un paraboloide elíptico es algo como una cosa así, por ahí, pongámoslo, digamos, solamente para ver el esquema. Y acá los cortes horizontales son elipses, ¿ya? Pero aquí en el corte, en el plano, por ejemplo, XZ es una parábola, ¿ya? Eso, pero para cualquier valor de Z fijo, esto va a ser una elipse. Bueno, se puede ver también directamente de la ecuación acá, ¿ya? Y entonces queremos saber lo que está dentro de este paraboloide elíptico y entre medio de los planos, ya, X igual a 2, que es un plano vertical, y el otro Y igual a 2. Y los tres planos de coordenadas. O sea, ya aquí, sí, por eso este corte de acá, entonces puede ser que corresponda a algo, no sé, por ahí. A ver, yup, yup, por ahí, eso, ¿ya? Más o menos. ¿Ok? Ya, ¿qué significa eso para nuestra región aquí? Queremos que esté entre los planos de coordenadas, en particular aquí los planos, digamos, el X igual a 2 y el Y igual a 2, son planos que están,
ya, si tenemos la orientación usual, van a estar en el, por decirlo así, en el lado derecho, ¿ya? Ya, y como queremos encontrar aquí el volumen que va hacia los planos de coordenadas, entonces aquí un extremo va a ser el plano de coordenada con x igual a 0, el otro extremo va a ser con x igual a 2, y para y parecido, entonces con y igual a 0, eso es el plano de coordenada, y con y igual a 2 va a ser el otro extremo. Entonces, eso nos entrega una región también rectangular, de hecho, en este caso cuadrática, acá, del 0,2, 0,2. Y nosotros sabemos de que, bueno, el gráfico aquí, esta z, acá es, aquí con z igual a f de xy, ¿ya? Entonces, de esta manera despejamos de la ecuación que teníamos originalmente la variable z, y entonces tenemos z en función de x e y. Y conocemos los extremos, o sea, la región sobre la cual nos interesa, y entonces el volumen que estamos buscando es justo lo que está encerrado entre esta región acá y la curva dada por esa z de x e y. ¿Ya? Eso. Y ahora esta región aquí la reemplazamos con los límites de integración. En este caso aquí es quizás un poquito fome porque como ambos extremos aquí son, digamos, ambos intervalos son iguales, en el valor numérico me refiero, entonces nos queda solamente esa integral doble con dos veces los mismos límites de integración, y aquí de x de y. Ojo, aquí podríamos escribir eso también como con el de y a de x. Acá. Entonces, esto sería aquí igual a la integral entre 0 y 2, 0 y 2, la misma función, menos 2y cuadrado, y podríamos poner de y de x. ¿Ya? Cosa de gustos. Bueno, aquí querían integrar respecto a x primero. Entonces, en esta primera evaluación de la primera integral, lo hicieron bien aquí, escribieron que es respecto a evaluando x entre 0 y 2, ¿ya? Y obtenemos entonces, y y lo tratamos como si fuera una constante nomás, ¿ya? Aquí dejamos la letra tal cual. Y después integramos esto respecto a y, bueno, y acá de nuevo no lo pusieron, ya quizás un poco pensando porque aquí me queda una sola variable, pero para que uno se acostumbre de la primera parte acá, es mejor colocar aquí entonces y igual a 2 y aquí y igual a 0, ¿ya? Y bueno, obtenemos el resultado, que es un número acá, y esto va a representar el volumen que está justamente comprendido entre lo que es el trozo respectivo de este paraboloide elíptico como superficie, como tapa superior, y como tapa inferior, entonces la región en el plano, que es simplemente esta región aquí. ¿Ya? Eso. Aquí, bueno, ponen algunos
Esto de aquí es un caso, digamos, que se puede hacer solamente si la función que yo quiero integrar, esta función, es una función que la puedo descomponer en un producto de dos funciones, donde una, bueno, acá arriba lo pusieron también. Bueno, acá lo pusieron, aquí está mejor. ¿Ya? Donde una función depende solamente de X y la otra depende solamente de Y. Entonces aquí, bueno, viene al tiro un ejemplo respecto a eso. Seno de X, coseno de Y, ¿ya? Si queremos calcular entonces el volumen respectivo sobre esta región dada acá, simplemente podemos separar las dos integrales y multiplicarlas, ¿ya? Esto igual de repente puede facilitar un poco los cálculos acá, esta propiedad. ¿Ya? Lo importante es que aquí esta región R tiene que ser el producto cruz entre esos dos intervalos, ¿ya? Donde por supuesto aquí siempre la primera parte va a ser respecto a X, o sea, aquí tengo X, va entre A y B, ¿ya? E Y entonces entre C y D, ¿ok? Eso más bien como para calcularlos, para simplificar las cosas. Esto de aquí es una cosa que, digamos, creo que para ustedes puede ser medianamente útil. Si yo tengo una función, bueno, en una variable, ¿ya? Entonces puedo calcular un promedio aquí utilizando la integral. ¿Ok? Esto es aquí simplemente el área que está debajo del gráfico dividido por la longitud del intervalo, ¿ya? Entonces, en el caso de una función en dos variables, acá, podemos hacer algo parecido, pero ahora aquí tenemos, al integrar acá, vamos a obtener un volumen, ¿ya? Entonces, para obtener un valor promedio realmente para la función f, aquí valor promedio de la función f, ¿ok? Entonces tenemos que dividir aquí por el área de la región. O sea, aquí está puesto. El A de R es el área de la región, ¿ya? Para obtener realmente como un promedio, en este caso, de una función en dos variables. Ahora, esto creo que tiene más bien aplicaciones en lo que es la parte de estadísticas. En estadísticas, ¿ustedes tenían estadísticas en algún momento? ¿Sí o no? ¿Algún análisis estadístico? Ay, díganme algo, por favor. Bueno, pero por si lo tienen, para estadísticas necesitan esto aquí en una variable y si tienen una función, entonces bueno, ya, en más variables, o en este caso aquí en dos variables, van a necesitar esta parte. Pero la idea es la misma. Es como otra manera de tomar un promedio, ¿ya? Digamos, en el colegio les enseñan de que el promedio se toma entre el valor máximo, el valor mínimo y como dividido por 2, ¿ya? Eso es un promedio. Y esto de acá es otra manera de tomar promedios sobre en el primer caso sobre un intervalo y en el segundo caso, como estamos con más variables, en una región, ¿ya? El ejemplo acá es que si yo tengo aquí esa superficie que es gráfico de la función f,
bueno, aquí pusieron una bien ondulada. Entonces quiero saber cuál es la altura promedio de esta región, ¿ya? En particular, por ejemplo, ya, de hecho, si ustedes quieren, uy, la luz estaba como parpadeando. Ya, si ustedes quieren, por ejemplo, graficar o sea, hacer un análisis geográfico, ¿ya? Entonces, no van a graficar cada piedrecita que está en una zona, sino que después para el mapa lo que ustedes necesitan más bien es como el promedio de altura en cierta parte, ¿ya? Porque si no, no les alcanza ningún papel para eso. Ups, se me agrandó eso, ya. Ya, aquí hay algunos ejemplos. Aquí también tenemos valores promedios y esto es... Ah, bueno, aquí nieve que cayó, ya, pero es cosa de gusto. Aquí podemos hacer muchos análisis. Eso no significa que, por ejemplo, si yo me coloco aquí en este punto, yo tenga que tener exactamente ese valor, ¿ya? O sea, ¿ok? Es porque es más bien para tener una idea, digamos, que uno pueda analizar y no, porque si no tendríamos demasiados detalles, ¿ya? Por eso se forman esos promedios. Ya, aquí hay algunos ejercicios. Aquí, esas integrales aquí son integrales simples de calcular. Si quieren, podemos hacer algún ejercicio aquí ahora para terminar esta parte. Lo del promedio, creo que, o sea, espero que les sea útil para más adelante, cuando tengan que hacer algún análisis más bien estadístico o global de algún proceso que ustedes hayan observado. Y ese proceso puede ser incluso un proceso entonces ahora en dos variables también, ¿ya? Espero que se entendió la idea del concepto, o sea, el concepto de lo del promedio, por qué se construye y, o sea, la idea que hay detrás, ¿se entendió más o menos? Cric, cric. Ah, ya. Bueno, gracias. Bien, ¿cuál ejercicio quieren hacer? Ah, pero igual la clase va a quedar grabada, ¿ya? Bien, ¿cuál ejercicio quieren hacer para terminar hoy día? Ya, hagamos uno no tan feo. Am, oh, mm, ¿cuál quieren hacer? Miren, acá, por ejemplo, hay uno bonito. ¿Eh? El 30. Ay, me quieren... Ah, bueno, ya, lo que pasa es que el 30, no, pero también lo podemos hacer ya. A ver, ¿dónde lo...? Aquí arriba tenemos un poco de espacio. Ya. Ya. Hagamos el 30 acá, que es la integral de sobre la región. Aquí, tangente de teta dividido por raíz de 1 menos... ahí no se ve. Ya lo voy a escribir acá abajo. Ya.
el 30. Sobre la región R de la tangente de teta dividido por, bueno, aquí esa R no corre, ya después la borro, ¿ya? Raíz de 1 menos t cuadrado de t. Ya, y donde la región entonces es, aquí las coordenadas son teta y t, entonces una opción sería colocar esto como la integral entre, a ver, teta varía entre 0 y pi tercios, ya, y lo otro es, t varía entre 0 y 1 medio. 0 y 1 medio. Entonces, de la función tangente de teta dividido por raíz de 1 menos t cuadrado. Perdón, aquí, sí, eso aquí, perdón, es una A. Dije de t. Perdón, vamos a reescribir eso bien. Entonces, esta mancha acá la escribimos bien y esta mancha la sacamos acá. Y eso también, ahí. Ya, entonces aquí eso es de A, ya, para que quede bien claro qué es el área. Ahora, como lo hemos escrito acá, dijimos t está entre 0 y 1 medio, entonces la integración se haría en ese orden, ¿ya? Porque acuérdense, aquí, entre comillas, van los paréntesis. ¿Ya? Ahora, lo práctico que tiene esa función es que eso lo puedo separar, porque esto es una función que depende solamente de teta, que es la tangente de teta, multiplicada por otra función que solamente depende de t, que es el 1 partido por raíz de 1 menos t cuadrado. Entonces, esa integral la puedo escribir como la integral entre 0 y pi tercios de la tangente de teta por, ya, y si ustedes quieren, aquí ahora sí coloco por si acaso, entonces, ups, un paréntesis más grande, ahí, esto multiplicado por, esto es un por acá, la integral entre 0 y 1 medio de 1 partido por raíz de 1 menos t al cuadrado de t. Y aquí, bueno, podríamos de hecho hacer aquí lo siguiente para ahorrar espacio. Ya colocamos el de t aquí en el numerador. Entonces ahora tenemos más espacio para colocar el paréntesis acá. Esto. Ya. Ahora, la integral de la tangente, esto era algo como con teta y con tangente. Ah, una hoja en blanco. Es que en sí ya terminamos la clase, la verdad. El tema es que, pero ahí no se alcanza a ver, o sí. Ya, porque por eso estaba aprovechando aquí nomás el espacio. A lo que voy es que esa integral la podemos separar entre las dos integrales simples, o sea, en una variable me refiero, y la segunda integral, esa respecto a t, debe ser algo como un arcoseno o por ahí una función trigonométrica inversa.
¿ya? Algo por ese estilo deberían ser las primitivas acá. Eso. El problema es que ya nos pasamos de la hora con la clase. Si quieren podemos retomar mañana con otro ejercicio o con este mismo. Ya ahí les busco las primitivas acá para esas funciones. Ya con ese mismo entonces. Y solamente para replantear aquí las cosas. Ya, porque si no, después me retan de que estamos pasándonos de